Que Dios les bendiga, amados hermanos, estudiantes de la clase Doctrinas Bíblicas número 2 del Instituto Bíblico Reverendo Manuel Silva García en línea. Hoy nos toca presentar la tercera lección de las Doctrinas Bíblicas número 2. Iniciemos entonces. Hoy abordamos el tema de la teología sistemática que tiene que ver con Satanás. Y vemos la importancia de los nombres y títulos que describen su carácter y su persona. Entre estos títulos tenemos en primer lugar Satanás. Este nombre significa adversario, aborrecedor, acusador. Dice el primer libro de Crónicas 21:1. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David que hiciese censo de Israel. Vemos que se levantó contra Israel como adversario, aborreciéndole, queriendo traer mal sobre el pueblo de Israel y sobre el rey David. En segundo lugar tenemos el título Diablo. Este nombre significa calumniador, acusador, engañador. Dice Apocalipsis 22, de la manera siguiente. Y prendió al dragón, la serpiente antigua que es diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Apocalipsis 22. El tercer nombre es Belcebú. Este es el príncipe de los demonios. Originalmente el término significaba señor de las moscas. Los judíos más adelante lo cambiaron para que significara señor del muladar. En Marcos 3:22 dice lo siguiente: pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por eso y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Marcos 3:22. El cuarto nombre es Belial. Este término significa inservible. Y leemos así la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio 13:13. Y han salido de en medio de ti hombres impíos, hijos de Belial, que han instigado a los moradores de su ciudad, diciendo: vamos y sirvamos a dioses ajenos, que nosotros no, que vosotros no conocisteis. El maligno, número 5. Este término se refiere a que él es malvado, que no tiene respeto para Cristo. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros. Y habéis vencido al maligno. Primer libro de Juan, primera carta de Juan 2:14. Véase también el versículo anterior, verso 13, y Mateo 6:13. Se le llama también, en sexto lugar, el príncipe de este mundo. Y esto nos indica que la política, el comercio y la sociedad están bajo su dominio. Él ha conformado un sistema que se opone a Dios. El Señor Jesús no negó esto cuando fue acosado por el diablo en el desierto, en Mateo 4:8-9 y Lucas 4:5-7. Él dijo estas palabras: ahora es el juicio de este mundo.
Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Juan 12:31. Véase también Juan 14:30 y capítulo 16 de Juan, verso 11. En séptimo lugar es el Dios de este siglo. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz de la gloria de Cristo, el cual es la imagen del Dios. En este pasaje de 2 Corintios 4, versos 3 y 4, aparece el sustantivo Dios repetido dos veces. En la frase el Dios de este siglo, ¿verdad? Se utiliza minúscula, porque no se refiere al Dios verdadero, sino a Satanás, quien ejerce autoridad como que si fuera Dios en este siglo. Pero en la segunda ocasión dice, hablando de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, se refiere al Padre y se usa mayúscula. Esto es un acuerdo que se ha convenido entre los traductores de la Biblia y los estudiosos de la Biblia. Se usa siempre el nombre de Dios con mayúscula cuando se refiere al Dios verdadero y en todos los demás casos, sean ídolos o sea Satanás, se utiliza la letra minúscula. En octavo lugar tenemos el príncipe de la potestad del aire. Es otro título que se le da a Satanás y que está basado en Efesios 2:2, en los cuales anduvisteis en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, es decir, el mundo espiritual, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Número 9 tenemos el, el título La serpiente antigua. Esto hace referencia allá al capítulo 3 del libro de Génesis, ¿verdad? Donde Satanás tentó a nuestros primeros padres, Adán y su esposa, ¿verdad? Provocándolos a la caída. Pero vemos aquí también en Apocalipsis 2:12-9 que se le da este título. Fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo, y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él, los ángeles de Satanás, es decir, los demonios. Véase también Apocalipsis 12:3 y 22. El dragón, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Apocalipsis 22. Se le llama también el inicuo. Y entonces se manifestará que el inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con él al resplandor, y destruirá con él y resplandor de su venida. Este pasaje bíblico de 2 Tesalonicenses 2:8 hace referencia al anticristo, quien será la misma encarnación de Satanás, quien es inicuo y se manifestará a través de la persona del anticristo en el tiempo de la tribulación. Es- en número 12 tenemos el ángel de luz. En 2 Corintios 11:14 leemos que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Se le llama también padre de mentiras. Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira.
Se le llama también homicida. Juan 8:44. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Véase también primera de Juan 3:12 al 15. En decimoquinto lugar se le llama león rugiente. Sed sobrios y velad porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Primera de Pedro 5:8. Se le llama también gobernador de las tinieblas, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, de este mundo, ¿no? De este sistema pecaminoso que está dominado por medio de huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12. Eh, Además de sus títulos, en segundo lugar, estamos considerando algo muy importante. Satanás no es simplemente una entidad, una influencia o algún mito, como algunos pudieran pensar. La Biblia nos revela que Satanás es un ser real y una personalidad. Él tiene las características de la personalidad. Y según un diccionario, tiene la personalidad como un ser consciente que posee inteligencia, voluntad y sentimientos. Y a través de la Biblia podemos ver que el diablo llena esta definición, estas cualidades. Y aunque en manera general hay algunos que niegan que el diablo sea una persona, negar tal cosa es negar la palabra de Dios. Las escrituras enseñan que Él es tanto una persona como igualmente lo es también el Señor Jesucristo. Él es un ser personal, que es real, que existe y que está en el control de este sistema pecaminoso en que vivimos y que se llama el mundo. Miremos cuál es el origen de Satanás en tercer lugar. Satanás no ha existido siempre, él no es eterno, él es un ser creado. En Ezequiel 28:15 se nos informa que él ocupaba el cargo más grande de todas las huestes angélicas. Tú, querubín grande protector, dice Ezequiel 28:14. Él era uno de los querubines que cubrían el propiciatorio del templo en el cielo. Su nombre, Lucero, significa hijo de la mañana. Él fue creado en hermosura perfecta. Ezequiel 28:12 al 17. Estaba lleno de hermosura, de perfección. Algunos dicen que él era el director del coro celestial, puesto que los tamboriles y las flautas fueron preparados para él en el día de su creación. Ezequiel 28:13. Quizás algunos preguntarán, ¿no está el capítulo 28 de Ezequiel hablando del príncipe de Tiro? Sí, al comienzo del mismo está hablando de este personaje que era el príncipe de Tiro. Pero el inspirado escritor va más allá de esa persona que es el príncipe de Tiro y habla de una personalidad que ningún otro podría llenar. Porque dice, en el Edén, en el huerto de Dios estuviste. Y el príncipe de Tiro no estuvo en ese lugar, pero sí el querubín grande, protector, ¿no? Al que hace referencia aquí es a un ser angélico de gran autoridad, de gran rango, que fue creado en perfección, en pureza, en santidad y al servicio de Dios. Pero miremos ahora la carrera de Satanás. ¿Cuál fue el pecado que hizo que este querubín se convirtiera en Satanás? ¿Qué fue lo que cambió a Lucero en el diablo? Ahí fue el origen.
del pecado en el universo. Y la raíz del pecado es el orgullo. En Isaías 14:14 se nos dice que Satanás dijo, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Fue el pecado de orgullo, el querer ocupar el lugar que le pertenecía a Dios, lo que le llevó a este ángel a corromperse por su propia voluntad. Él escogió no hacer la voluntad de Dios y cumplir las funciones que le habían sido asignadas, sino que él quería ser adorado como Dios y estar por las alturas. Y se resaltan en Isaías capítulo 14 las palabras yo quiero, yo haré. Entonces, vemos ahí un egoísmo, un orgullo, ¿verdad? Y el deseo de querer ocupar el lugar que le pertenece a Dios. Y de esas palabras, yo quiero, yo deseo, ¿verdad? Vinieron a constituirse lo que es el pecado original, rebeldía, orgullo, desobediencia, maldad. Este orgulloso ser apareció en el huerto del Edén más tarde, después de su caída, y empujó a la raza humana hacia el pecado y hacia la muerte, como vemos en Génesis capítulo 3 verso 1 y 19. Introdujo el pecado en la raza humana. En este caso, a diferencia de Satanás, el pecado del hombre, pecado de la raza humana, provino de fuera, a diferencia de Lucero, ¿no? Que llegó a ser Satanás, el pecado se originó en su propio corazón. Y esto marca una diferencia muy importante. Por eso, tanto Satanás como sus demonios, que también en alguna manera, aunque fueron motivados por Satanás, pero ellos estaban en la capacidad de tomar una decisión. Y aunque probablemente todo el ejército del cielo fue influenciado, se les promovió a rebelarse contra Dios, solo una tercera parte de los ángeles decidió, ¿verdad?, hacerlo. Y ahí fue que se originó el pecado en el universo, cuando se rebeló Satanás y los ángeles en contra de Dios y fueron echados de la presencia de Dios. Y vemos aquí que en el caso del hombre el pecado vino de una influencia externa. Y decimos que esto marca la diferencia y hace que el hombre sea sujeto de redención, pero no el diablo y sus demonios. El diablo y sus ángeles, para ellos no hay redención, porque hubo esta diferencia. El pecado en la raza humana ocasionó miseria. Lo vemos en la vida de Job, capítulo 1, versos 8 al 12. Tentó a David para que levantara un censo del pueblo. Tentó a Cristo, a Pedro, estorbó a Pablo en su gran obra de predicación, como podemos ver en primera de Tesalonicenses 2:18. Él arrebata la palabra de los corazones de los que oyen el Evangelio según Marcos 4:15, en la parábola del sembrador. ¿Ok? Eso es lo que hace Satanás. Está en contra de Dios, se opone a la palabra de Dios y trata de apartar al hombre de Dios, llevándolo a sufrir con él la misma condenación. Pero Dios tiene otros planes. Miremos ahora la ubicación. ¿Dónde está Satanás? ¿Dónde vive Satanás? En primer lugar, decíamos, Satanás no es omnisciente, no lo sabe todo, aunque tiene mucho conocimiento, conoce mucho de los secretos, ¿verdad? De Dios, al tener un cargo de tan grande importancia, él gobernaba
con Dios y recibió mucho poder, mucha autoridad. Y actualmente él tiene acceso al trono de Dios porque Dios se lo permite. Dios es soberano. Él es el que tiene el control. Él es el Dios eterno, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Y en esa soberanía de Dios, Él le ha permitido a Satanás cumplir un rol que conviene a sus propósitos y al plan que Dios tiene para la humanidad, para toda su creación. Entonces, actualmente Satanás tiene acceso al trono de Dios, porque acusó a Job y se nos dice que él acusa a los hermanos diariamente. Dice Apocalipsis, el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba, que habla en futuro porque está hablando de una profecía que todavía no se ha cumplido y cuando se cumpla será echado fuera, ¿no? Pero él acusaba a los hermanos de día y de noche delante de la presencia del trono de Dios. Entonces, él se mueve en estos lugares celestiales, pero no es esa su única ubicación. Recordemos que la Biblia dice en el libro de Job, capítulo 1 versículo 8 en adelante, que Dios le preguntó a Satanás, ¿de dónde viene? Él llegaba a dar cuenta a Dios, ¿por qué? Porque está sujeto a la autoridad de Dios. Y él solamente puede hacer lo que Dios le permite, aunque tiene planes perversos y quisiera crear mucho daño a la creación de Dios. Pero Dios solamente le permite hasta cierto punto en su soberanía, ¿no? Actuar para demostrar que Dios realmente es bueno y que lo que Él hace siempre es conforme la justicia, es conforme su verdad. Y que Él respeta el libre albedrío de todos los seres que ha creado. Entonces, es un error, hermanos, pensar que Satanás vive en un palacio en el infierno. No, su ubicación, él tiene acceso a los lugares celestiales, pero Dios le preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? ¿Y cuál fue la respuesta de Satanás? De rodear la tierra y de andar por ella. Entonces, Satanás se mueve en el cielo, pero también en la tierra. Él recorre, ¿no? Todos aquellos lugares donde él tiene establecido su sistema al frente de los demonios y recoge información para luego acusar, acusar a los hermanos, ¿no? Como dice aquí Apocalipsis 12:10. Entonces, pero él no vive actualmente en el infierno, ni vive en un palacio, ni él es el que manda en el infierno, no. Satanás se mueve en ese ambiente de la tierra, impulsando su sistema pecaminoso que se opone a Dios, ¿verdad? Y viviendo en esa batalla constante de oponerse a Dios. Y vaga por toda la tierra para organizar, para recibir información, para presentarse delante de Dios y acusar a los hermanos. Entonces se mueve en esos dos ámbitos, en la tierra y en el cielo, pero no tiene, ¿verdad?, su morada en el infierno. Eso es una idea falsa, que no está en la Biblia. Miremos el carácter de Satanás. Él tiene una gran dignidad, sus títulos lo indican. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera de este mundo. Ahora es el juicio de este mundo, así es el texto. Y tenemos un error en el folleto. Dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Se le llama príncipe, ¿no? Entonces él es una persona entre los servidores de Dios, que son los ángeles de alta dignidad, a pesar de su condición caída. Véase Judas 1:8, verso 9, donde se nos informa que aún los ángeles, no respetando la dignidad, la autoridad sobre Satanás, no se atreven a pronunciar maldición, juicio de maldición, sino que dicen Jehová
Jehová te maldiga, ¿no? Ellos no maldicen a Satanás, porque él es- era un ser de alta investidura, de alta dignidad. Tiene gran poder. Pablo fue enviado a los gentiles para que abran los ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por fe, por la fe que es en mí, perdón de pecados y la herencia entre los santificados. Pero, ¿qué dice la Biblia? Que el mundo sin Cristo está bajo el poder de Satanás y que el Dios de este siglo sigue el entendimiento de los hombres para que no le resplandezca la luz de Cristo. Entonces, tiene poder que solamente Dios puede quebrantar. El Espíritu de Dios puede quebrantar. Obra con astucia y engaño. No es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz para engañar. Tiene gran malignidad. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer, para destruir las obras del diablo. Primera de Juan 3:8. Véase segunda de Corintios 4:4. Dice que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los hombres para que no le resplandezca la luz de Cristo, ¿no? Qué gran maldad. Él nos permite que la gente conozca la verdad y se vuelva a Dios, porque Él quiere llevarlos a ellos también a la condenación que Él tiene bien ganada por su maldad delante de la presencia de Dios. Una de las cosas que vemos es que este personaje tiene gran temor del santo que se haya sometido a Dios. Dice la palabra de Dios en Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Cuando el siervo y el Hijo de Dios vive en santidad, en el temor de Dios, sometido a Dios y resiste lo malo, el poder de Cristo lo reviste y Satanás tiene que huir de nosotros. ¿Qué dato, qué información más interesante? Satanás está derrotado y si nosotros nos sometemos a Dios, a la obra perfecta de Cristo, a su voluntad, a su espíritu, Satanás tiene que huir porque está derrotado. No puede ir más allá de lo que Dios le permite. Miremos ahora la obra, el trabajo, el rol que Satanás desempeña y que Dios le ha permitido desempeñar. Primero tienta a los hombres a pecar. Mateo 4:1. El mismo Señor Jesucristo fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Si tentó a Jesús, ¿cuánto más? ¿Verdad? Él lo hace siempre con todos aquellos seres humanos que quieren empezar a someter su vida a Dios. Va a haber tentación, va a haber oposición de Satanás. Él nos va a tentar a hacer lo malo. Tenía el imperio de la muerte, tenía tiempo pasado porque en la cruz del Calvario fue derrotado y el que tiene el imperio de la vida y de la muerte se llama Jesucristo. Pero dice Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, también participó de lo mismo, se refiere a Cristo, ¿no? Para destruir por medio de la muerte a que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Satanás fue vencido, ¿verdad? Él tenía el imperio de la muerte. A través de la muerte ejercía temor en el ser humano, pero Cristo lo enfrentó a través de su muerte en la cruz del Calvario y salió victorioso, porque los poderes de la muerte no pudieron retenerlo. 3 días más tarde de su muerte y sepultura, resucitó victorioso y Él es Señor de la vida y de la muerte, el Señor Jesucristo. Pero Satanás tiende lazos, de decir trampas, que con mansedumbre corrija a los que se oponen por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo.
es decir, de las trampas, de las ataduras del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Segunda Timoteo 2, 25, 26. Quita la palabra de Dios de los corazones. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Esto fue sembrado, perdón, junto al camino. Mateo 13, 19. 5. Incita a propósitos malvados, a hacer daño. Por eso dice Efesios 4, 27. No deis lugar al diablo, ni deis lugar al diablo. El diablo trata de poner, ¿verdad?, división entre el pueblo de Dios. Incita a veces propósitos malvados. Y debemos de estar a la defensiva, no dándole lugar al diablo. Él ciega la mente del incrédulo. Dice 2 Corintios 4:4, el cual el Dios de este siglo según el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Atormenta a los hombres. En este caso, Pablo hace referencia a sí mismo y dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca en sobremanera. Número 8. Acusa a los hombres ante Dios. Apocalipsis 12:10. Dice que Él es el acusador de nuestros hermanos, que nos acusa delante de nuestro Dios día y noche. Entra en los hombres, es decir, puede tomar posesión de las personas si ésta le abren puerta, abren acceso, ¿no? Dando lugar a la influencia de Satanás en su corazón. Esto fue lo que hizo Judas. Juan 13, 2 y 27 dice, cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariotes, hijo de Simón, que le entregasen. Después que tomó el bocado, Satanás entró en él y lo llevó a cometer tan terrible pecado, vender a su maestro. Número 10. Siembra cizaña. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del mal, que son infiltrados dentro de los hijos del reino. O sea, en todo lugar donde Dios está presente a través de su iglesia, a través del Espíritu de Dios, el diablo va a poner ahí cizaña, infiltrados que están a su servicio y que van a tratar de dar mal testimonio del Evangelio, que van a llevar adelante, hermanos, la causa de su amo, que es Satanás. El enemigo que la sembró, esa cizaña, es el diablo, y la ciega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. Dios va a enviar al fin del siglo los segadores, y los ángeles, ¿verdad? Van a recoger el trigo en su lugar y la cizaña, los seguidores de Satanás, gente quizás religiosa, que se llama cristiano, pero que no vive de acuerdo a la palabra de Dios, y sino que están al servicio de Satanás. Maquina contra los santos. Al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Yo lo que he perdonado, si algo lo he perdonado por vosotros, lo he hecho en la presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Entonces el diablo constantemente está conspirando, está maquinando en contra del pueblo de Dios, de los hijos de Dios. Y debemos de, como dice aquí Pablo, estar a la expectativa para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros y buscar siempre la voluntad de Dios. Resiste a los siervos de Dios. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba sentado delante del ángel de Jehová y Satanás a su mano derecha para acusarlo. Entonces, estaba
acusando, ¿no? Estaba resistiendo el trabajo del sumo sacerdote. Entonces, los siervos de Dios están así, como lo muestra este cuadro del sumo sacerdote. A un lado está el ángel de Jehová, que es Jesucristo, impulsándonos a hacer lo bueno a través de su palabra, pero por otro lado, el diablo siempre está tentando y acusando a los hijos de Dios, provocando daño espiritual. Estorba a los siervos de Dios en su ministerio. Vemos aquí, Primera de Tesalonicenses 2:18, por lo cual quisimos ir a vosotros, dice Pablo, yo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Y a veces los buenos planes que tenemos no los podemos llevar a cabo porque estorba. Zarandea a los siervos de Dios. Dijo también el Señor a Simón, 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 he aquí que Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, y lo zarandeó. Más tarde vemos a Pedro negando a su maestro y experimentando una, un arrepentimiento con lágrimas, quizás también mucha depresión de haberle fallado a su maestro, sintiéndose indigno. Pero cuando Dios perdona, Él perdona, ¿no? Y Jesús dijo, Simón, yo he orado por ti para que tu fe no falte. Y tú una vez vuelto, confirma tus hermanos. Entonces el diablo sujeta al mundo. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, es decir, bajo su autoridad, bajo sus propósitos, bajo sus planes. Ahora miremos las limitaciones de Satanás. Satanás no es omnipotente, no es omnipresente, no es omnisciente. Ya eso lo hemos mencionado, ¿no? Él solo puede estar en un solo lugar al mismo tiempo, porque es un ser creado y como tal no puede estar en dos o más lugares. Pero por sus demonios que están organizados, ¿verdad? Y dominando lugares geográficos, él puede estar presente en su sistema y puede moverse rápidamente a ayudar a sus agentes. No es omnisciente, él es sabio, demasiado sabio quizás para nosotros, pero no es omnisciente. Y el diablo sabía mucho menos si nosotros le dijéramos menos. El espiritismo no es del todo truco. El demonismo es controlado por el diablo. Nadie puede comunicarse con los muertos, pero el diablo y los ángeles conocen acerca de los muertos y comunican este conocimiento a sus adivinos y siervos. No es omnipotente. Satanás no posee todo poder, pero es mucho más poderoso que nosotros. Él está sujeto a la palabra de Dios. Un buen ejemplo se encuentra en Job capítulo 1 y capítulo 2, donde él siempre, pues, con acusaciones perversas, ¿verdad? Provocaba a Dios, ¿verdad? Y, y hacía propuestas para hacer daño a Job, pero Dios solamente permitió poniéndole límites. Porque Dios sabía que en el fondo todo esto, a pesar del sufrimiento que iba a experimentar Job, le iba a ayudar a crecer en su carácter y en el conocimiento acerca de Dios. Y por eso permitió eso, por eso permite que también nosotros enfrentemos a Satanás, ¿verdad? Pero es importante que nosotros no le demos lugar al diablo, que nosotros en nuestra actitud hacia Satanás debemos de reclamar nuestros derechos como hijos de Dios, como salvos. ¿Y cuáles son nuestros derechos? Nuestros derechos brotan de la sangre del Cordero y la palabra de Dios. Y si ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Apocalipsis 12:11. Debemos apropiarnos del equipo completo, toda la armadura de Dios. Dice Efesios 6:10 y 11, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza y vestidos de toda la armadura de Dios. Usemos todo el equipo que Dios nos ha provisto. Dios nos ha dado herramientas
para pelear la batalla de la fe, esa batalla espiritual y salir vencedores. Y nos ha dado su palabra, nos ha dado su Espíritu Santo, nos ha dado la fe, ¿verdad? Y todos los elementos de la armadura de Dios que se encuentran ahí en Efesios capítulo 6. Debemos de ejercer sobre todo autodominio. No le deis lugar al diablo. Controlemos, hermanos, nuestro carácter, controlemos nuestra lengua y tengamos autodominio. Debemos de velar, ser sobrios y velar porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y hermanos, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Debemos de orar porque la oración nos reviste del poder y la fortaleza de Dios. Número 5, debemos de resistir al diablo. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Terminamos esta lección. Que el Señor les bendiga. Estaremos compartiendo de acuerdo a lo que tenemos en el sílabo, las tareas que hay que cumplir. Hermanos, no se olviden de cumplir en tiempo y forma. Que Dios les bendiga.